hay protestas en Israel. Violeta, la gente está empezando a salir a marchar. Y esto es porque las imágenes están afortunadamente pues ya provocando pues un cisma también dentro de la población judía, dentro de Israel. Violeta, hay un video que tenemos de Gaza Comida, que dura unos cuantos instantes, este video, pero nos parece que este video ilustra de una manera pues sí, muy contundente, muy sólida, la hambruna, la realidad que se está viviendo en el pueblo palestino. Es una pregunta que le hacen a una niña y una simple respuesta. Una simple pregunta con una simple respuesta, que eso nos dice, y con la expresión de esta niña, pues eso nos dice todo. Vamos a verlo. شو كمان بدك انت شو بدك كمان؟ بدي أكل. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة بنصب. Jesus Christ, Violeta, es verdaderamente tremendo, ¿no? Sí, Ernesto, pues tremendo lo que sigue pasando por allá, este genocidio. Y pues estábamos viendo también aquí en Al Jazeera lo que se va reportando en este momento. Dicen más de 110 muertos por hambre en Gaza, mientras aumentan los llamados a responsabilidad a Israel, a responsabilizar a Israel. Ernesto, y hay una nota que nos parece también muy importante, que hemos estado insistiendo, la situación de las mujeres embarazadas y lactantes. Y este día también Al Jazeera pone aquí, comparte una nota de más del 20% de las mujeres embarazadas y lactantes están desnutridas en Gaza, y esto lo dice el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ernesto, también es una situación que decíamos, además de todo el asesinato que ha habido hacia las mujeres, niños y niñas, bueno, la situación que se ha vivido en particular con las mujeres embarazadas y lactantes, pues también es brutal y de urgencia a atender, Ernesto. Así es, Violeta. Tenemos dos videos que le vamos a pasar. Uno que es las protestas en Tel Aviv contra el genocidio contra el pueblo palestino. Y otro video que se los vamos a pasar corridos, terminando uno, luego va a pasar el otro, donde en Israel, pues los jóvenes y las jóvenes, pues están quemando su cartilla militar. Es decir, se están negando, porque en Israel el servicio militar es obligatorio, pues se están negando y están quemando las boletas y se niegan a incorporarse al ejército israelí. Así que vemos primero el video de las protestas, vemos la quema de estas boletas y regresamos con usted. Flower and the pictures of these children that have been starved to death by our government and our army. We demand to stop the starvation in Gaza. We demand to stop the annihilation of Gaza. We demand to stop the daily killing of children and innocent people in Gaza. This cannot go on. We are Israelis, and this does not serve us. This only serves the Messianic people that lead us to our demise, because if all the Gazans will be annihilated, we will be annihilated. We cannot agree with starvation. We cannot agree with death and killing. We must do something. So we call from here to people to just refuse to enter Gaza, refuse to serve this death and annihilation. This is the only possible answer right now. In one sentence, why should people refuse to serve in the Israeli army? Because there's a side and you don't enlist into an army that's committing a side. Hello, my name is Idor Ulam and I am an 18-year-old Israeli from Tel Aviv. A couple of months ago I was imprisoned for refusing to serve in the army. I refused because I didn't want to take part in this ongoing war of destruction and genocide in Gaza.
I refuse because my security and future as an Israeli is also being jeopardized by my government's plan to occupy Gaza and expand the settlement project more and more. The Jewish state that trying to present me wanna exterminate the people of Gaza. And we can't be silent. Never again is now for everyone. The IDF is continuing to behave the same way it's behaved since Israel's founding, which is furthering horrible death and violence and a circle of blood for everyone. The lie that our government tells us is that we are surrounded by enemies and therefore will forever have to keep fighting. We do not accept this future. The first people to stand next to me and support my cause were my Palestinian comrades. That is a testament to the future. A future in which we, Jews and Palestinians, will live in peace on the land between the river and the sea. Por favor. Pues Violeta, empieza a haber alguna reacción también ya de la población judía en Israel y su participación, Violeta, pues en realidad puede resultar crucial, Violeta, para romper pues este cerco además que está logrando Israel que la comida entre a cuentagotas. Y pues prácticamente pues se está confirmando, Violeta, que el genocidio también va a ser por hambrunas, también está siendo por hambruna. Hay un comunicado también que publicó Naciones Unidas que te voy a pedir, por favor, Cristian, si lo podemos poner en pantalla, porque pues la propia Naciones Unidas, Violeta, no, el otro, Asael, por favor. No, el otro, Asael, por favor. El de Noticias ONU. Por favor. Dice, 15 personas han muerto de hambre en Gaza en las últimas 24 horas. En los últimos días, el Ministerio de Sanidad ha registrado 101 muertes por desnutrición en Gaza. Al menos 80 niños, al menos 80 son niños y niñas. Es posible que muchos más estén muriendo sin ser reportados. Pues dramático, Violeta, y desesperante por donde se le quiera ver. Ernesto, estamos a punto de cumplir ya 2 años, digo, esto trasciende los 2 años, pero de que se intensificó este genocidio de aquella fecha, 7 de octubre de 2023, estamos a punto en unos cuantos meses de cumplir estos 2 años y pues sí, esperemos que esto, con estas manifestaciones y con toda la presión internacional que está habiendo, esto pudiera tener pues se pudiera parar este genocidio, Ernesto. Yo lo veo todavía lejano, complicado, simplemente por esta situación que hemos estado compartiendo aquí permanentemente con ustedes, por cómo se van moviendo también los mundos financieros en términos de toda la industria de defensa y bélica, que siguen, Ernesto, teniendo estas ganancias extraordinarias y pues también eso les va marcando el rumbo, además de toda la situación histórica que viven dentro de Gaza, de quererlos eliminar, Ernesto, pues también hay que tener en cuenta cómo se mueve este otro espacio y pues para ellos es un gran negocio que esto se mantenga y siga estando así y por eso también hay una parte que sigue alentando, Ernesto. Así es, Violeta, es verdaderamente, y por eso decimos frustrante, desesperante, y quienes hemos tenido oportunidad, como lo fue Rompeviento, de estar allá en varias ocasiones y estar en Rafah, pues es impostergable que todos los países del mundo
estén enviando en trailers la ayuda humanitaria, porque es una medida de presión importante. En la medida que más países estén gestionando la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, pues es fundamental, porque las presiones, aunque usted no alcance a mirarlas, pues esas son las que han logrado que Israel no cierre al 100%, si bien es ínfima la comida que está dejando entrar, apenas entre un 2-3%, pues entra algo que finalmente se va esparciendo en la franja de Gaza, y podría ser todavía mucho peor. Si de por sí ya es terrorífico, pues imagínese que podría ser muchísimo más terrorífico. Así que, Violeta, pues hay videos también. Por ejemplo, tenemos el de Emiratos Árabes, Gaza, Emiratos Árabes, que es un país de la Liga Árabe que normalmente es aliado de Estados Unidos, pero que mandó ya ayuda humanitaria en una cantidad importante. Violeta, por ahí tenemos el video, si lo podemos pasar a un lado, mi querido Cristian, porque pues finalmente es alimentación que está llegando allá por parte de Emiratos Árabes. Son, nos dicen, más de 7,000 toneladas de alimentos, medicinas y refugios partieron desde Abu Dhabi hacia Gaza como parte de la operación humanitaria. Y aquí esta parte es importante, Violeta, porque a través de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita es como se ha logrado estar metiendo ayuda humanitaria a Gaza. Son algunos de los países que Israel ha permitido que a través de ellos entre la ayuda humanitaria, como nos tocó constatarlo cuando estábamos ahí. Y lo que han hecho pues varios países es que le entregan la ayuda a Emiratos Árabes o a Arabia Saudita, y Arabia Saudita es que la mete. Así que pues hacer cuerpo y equipo entre países es algo importante, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues ojalá y se pudiera en verdad detener este terrible genocidio. A lo mejor yo estoy siendo pesimista, Ernesto, pensando, por ejemplo, en esta empresa Nord Grumman, que es la que fabrica estos aviones B-2 y que vimos que los utilizó Estados Unidos contra Irán hace unas cuantas semanas, y vemos que también esta empresa es parte de la que está metida también en el envío de estas armas y de estos elementos de defensa hacia el Medio Oriente. Y lo que vemos, dando seguimiento solo a esta, pero vamos dando seguimiento también a las otras empresas de defensa, pues siguen teniendo esto que decimos, estas ganancias, no cesa en ningún momento. Al contrario, vimos que cuando se utilizaron estos aviones B-2 en contra de Irán, las ganancias crecieron, y bueno, eso es parte de lo que estamos aquí comentando. Y lo otro, Ernesto, que lo hemos también platicado en varias ocasiones, es lo que va a ocurrir ya en el proceso de reconstrucción. Que todavía sabemos que Estados Unidos ha hecho este planteamiento de sacar al pueblo palestino y pues convertir aquello en un resort turístico, Ernesto, en un desarrollo inmobiliario, que también pues serían parte de estas empresas reconstructoras que ganarían mucho al hacer eso. Y entonces todavía falta todavía esta historia, primero de parar este genocidio y después el gran negocio que vendrá también para estas empresas en el proceso de reconstrucción. Porque mire, esto de estar empujando y presionando, tenemos este video de alimentos en Gaza, que te voy a pedir, Cristian, si lo puedes poner también ahí a un lado, porque ahí usted va a ver precisamente lo poquito que entra, pero que entra algo. Es importantísimo que sigamos organizándonos y protestando de todas las maneras posibles, siempre en términos pacíficos, no violentos como Israel o Estados Unidos. Pero ahí uno puede ver pues a la población ahí en Gaza
con los bultos de harina, que es lo único prácticamente que pueden estar, que se les puede estar dando a estas familias, y ahí va cada bulto, pues cuánto les dura, y tienen que racionarlo. En fin, Violeta, pues son estas imágenes que no nos vamos a cansar de estar pasando para intentar hacer conciencia de lo que está pasando en Gaza. Y Violeta, pasando a otros asuntos. Nada más esta última parte que comentaba de lo del pesimismo o no. Sí, digo, soy pesimista en función de cómo se mueve, cómo se están moviendo los mercados financieros, y entonces entra el pesimismo y digo, pues no, los mercados financieros siguen ganando con el genocidio en Gaza, pero también con esta guerra de Rusia y Ucrania siguen teniendo estas ganancias extraordinarias, y pues eso sí me lleva al pesimismo, porque digo, esto no se va a parar pronto. Y lo otro, Ernesto, pues es insistir en esto que hemos comentado: las mujeres embarazadas, los niños que van naciendo, pues ya es el límite de la crueldad, me parece, Ernesto. O sea, es llevarlos a la muerte, y pues qué bueno que también esté publicando Al Jazeera pues esta denuncia que está haciendo también pues ya la Organización Mundial de Salud, una situación pues de alerta brutal hacia las mujeres embarazadas, Ernesto. Sí, es exactamente lo que está señalando Violeta. O sea, ya es el límite completamente rebasado en el que está incurriendo Israel y Donald Trump. Es decir, Israel y Estados Unidos, que son quienes están perpetrando este genocidio, y además quieren que pues ya lo normalicemos, lo aceptemos, y que además digamos no podemos hacer nada, no se puede hacer nada. Y no, esta batalla y esta guerra también es contra el escepticismo. Que no le hagan creer, que no le convenzan de que no podemos hacer nada. Sí podemos, y es obligado, creo, hacerlo. Imagínense nada más, es nada más ponerse en los zapatos de la otra y del otro. Imagínense que ese genocidio lo estuviera perpetrando Donald Trump aquí en México, y que ningún país y nadie quiera decir nada ni hacer nada, y todos calladas y callados mientras asesinan a niños y niñas, mujeres y hombres mexicanos y mexicanas. Pues no, tenemos que levantar la voz y tenemos que protestar fuerte y encarecidamente contra el gobierno de Israel y contra el gobierno de los Estados Unidos, contra Benjamín Netanyahu y contra Donald Trump, ese pederasta que está ya gobernando en los Estados Unidos, y ese genocida que está gobernando en Israel. Amigas, amigos, les saluda Fernando Buenabad. Ernesto, Violeta, hoy desde la ciudad de Caracas, aquí en Venezuela, allá atrás se puede ver una parte del Ávila, se llama esto, uno de los cerros, montañas que rodea la ciudad de Caracas, y que constituye, bueno, una especie de abrigo también que la naturaleza le ha regalado a este lugar tan pródigo en riquezas naturales, humanas y políticas. Aquí nos hemos reunido una cantidad importante de invitados internacionales porque se van a celebrar 3 grandes eventos en los próximos días, de aquí al domingo. El más importante, por la raíz social y política y cultural que tiene, es que hay un proceso electoral desde los barrios profundos, la juventud, junto con el Partido Socialista Unido de Venezuela, junto con los líderes importantes de los barrios, nacidos en los barrios, jóvenes, hombres y mujeres que han asumido una caracterización minuciosa, una intervención detallada sobre las necesidades y las urgencias en cada barrio, ahí donde ellos saben que están las necesidades concretas, directas e inmediatas. Ahí se está construyendo este proceso de gobierno que el próximo domingo 27 tendrá una experiencia electoral más, como todas las que Venezuela sabe tener, y como todas las que, por cierto, le han dado el prestigio mundial que tiene este vigor democrático venezolano, revolucionario, socialista, chavista, que, bueno, como ya todos sabemos,
se ha merecido todos los vituperios, todas las ofensas, todos los castigos que la canallada oligarca mundial es capaz de inventar contra este pueblo querido, hermano, pueblo venezolano. Aquí además se va a protagonizar y verificar una convocatoria del presidente Nicolás Maduro. Un día antes, el sábado próximo, se va a celebrar aquí un Congreso Internacional por la Paz. El presidente Maduro, que ha tenido la decisión política internacionalista crucial en meses recientes de convocar a la organización de un foro antifascista, de una internacional antifascista y anti todo lo que suene a próximos similares y conexos al neonazifascismo. El presidente Nicolás Maduro hizo una convocatoria desde aquí, desde Venezuela, y han concursado, participado y suscrito esta iniciativa más de un centenar de países con organizaciones políticas del mundo entero, que desde África y hasta la Patagonia han abrazado la necesidad de volver a caracterizar al nazifascismo en todas sus expresiones actuales, en todos sus disfraces, en todas sus metástasis, diríamos algunos, sus metabolismos. Así que esto se va a celebrar ahora renovadamente con una convocatoria que esta vez clama por la paz en el mundo. La voluntad de discusión, la voluntad de denuncia contra el proyecto neonazifascista no se resuelve, no se termina con la denuncia y ni siquiera con la excelente organización que se tiene, digo, por la respuesta a las convocatorias y el entusiasmo de quienes participan. Además, hay aquí la necesidad urgente de organizarse, no solamente tras la denuncia, sino además para construir propuestas esenciales que redibujen, que rediseñen, que en suma planteen una disputa profunda por el concepto de la paz que hoy necesitamos, que no es la paz de los cementerios, que no es la paz de la inactividad o de la quietud, que no es la paz de la resignación, sino una paz activa, una paz militante, una paz que tenga carácter participativo, de consensos abiertos y por supuesto integrados e integrales, en los que la paz tenga sentido no solo por un reclamo o moral o oportunista o coyuntural, sino como una agenda concreta de nuestro tiempo, con la urgencia que este tiempo está imponiéndonos a todos a la reflexión, de cara a la reflexión, de cara al salto de retroceso civilizatorio que estamos padeciendo con estos asesinatos brutales, con el genocidio tal como debe llamársele en Gaza, con esta barbarie comandada por la Organización del Tratado Atlántico Norte, por la descabellada pretensión imperial de aniquilar toda fuerza y todo concepto y todo criterio transformador del mundo, en fin, con el retroceso civilizatorio que estamos viviendo y padeciendo todos y todas en el planeta. Pues aquí el presidente Maduro y el Partido Socialista y las fuerzas, digamos, más avanzadas que en Venezuela vienen cobijándose y creciendo en paralelo, en simultáneo, en fin, como respuesta a la historia que se vive en el mundo, pues aquí está la convocatoria para un Congreso Mundial por la paz, sobre la paz, y por la paz y sobre la paz, que es, repito, que tiene que convertirse también en agenda de construcción permanente y de inclusión, desde luego, hacia una nueva agenda del presente. Y también mañana mismo comienza un encuentro sobre precisamente el humanismo que reclama este tiempo. Mañana comienza una jornada larga, desde muy temprano, invitados de todo el mundo, referentes intelectuales, periodistas, comunicadores, científicos y desde luego referentes políticos sociales de la base, estarán participando en este encuentro para discutir, para pensar una humanidad más humana. Ese es el título que se ha dado a esta reflexión y a este trabajo, que obviamente ofrecerá apuntes y conclusiones sacadas no de la inspiración de una tarde de verano en la que se romanticen los conceptos o en la que
parezca que hay oportunidad de egolatrías o de sabidurías o de, qué sé yo, o de presunciones discursivas, porque todo lo contrario, y esto quiero ser enfático, todo lo contrario, parte del acuerdo y la convocatoria es eso, no incurrir en palabreríos que pueden sonar muy decorativos y pueden sonar muy simpáticos, pero que no construyen agenda, y requerimos una agenda del humanismo de este tiempo, y requerimos una intervención y un compromiso y una participación atada a las necesidades concretas de la especie humana, que está siendo amenazada junto con el planeta entero por esta descabellada y criminal y asesina lógica del capitalismo desaforado por todas partes. Va a haber oportunidad en este encuentro de tomar nota de los aportes cruciales de la historia reciente del continente a propósito de las herencias históricas que tenemos en cada país, las herencias que nos hacen tener un carácter institucional, un carácter de fortaleza consolidada en los ejercicios del poder y de la autoridad emanada de los pueblos, de las bases y de las democracias, y claro que con esto el apunte crucial que es repensar toda la estructura del papel del Estado, de su significación hoy, de sus alcances y de sus autocríticas necesarias para precisamente anclarnos en una reflexión humanista de nuestro tiempo, de esta hora crucial y fundamental para la patria grande, en la que estamos todos obligados a participar con lo que tenemos y con lo que podemos, porque no podemos faltar a esta cita crucial. Así que esta Venezuela en este fin de semana tendrá una agenda muy movida, una agenda muy activa en términos de pensamiento, pero sobre todo en términos de proposición organizativa, para poder consolidar las agendas de trabajo, para poder consolidar rutas centrales, para pensarnos todos de manera crítica y autocrítica, qué hicimos bien, dónde metimos la pata, qué nos falta por hacer, qué quisimos hacer y nunca pudimos por unas u otras razones, qué debimos hacer al mismo tiempo que estábamos verificando aciertos o desaciertos, en fin, también una recapitulación importante, porque el carácter central de este encuentro, porque creo que esta es la parte que a mí más me entusiasma, además de saludar a tantos personajes tan importantes de la vida intelectual del mundo y de la política transformadora y en pie de lucha en el mundo. Además de eso, claro, ver que estamos todos profundizando la conciencia de que nos hace falta organización, de que esta vez la unidad tiene que convertirse rápido en proyecto de organización y que tiene que haber organización horizontal, organización participativa y de acción directa. De modo que, más allá de pensar que tendremos en este encuentro y en estos días una agenda nutrida para incluir en las ya nutridas agendas que hemos venido encontrándonos permanentemente, esta vez, ojalá, muy rápido, muy concreto, muy directo y muy inmediata, tengamos un plan de lucha. Y me parece, la buena noticia, y por eso la necesidad de compartirla con todos ustedes hoy aquí en Rompeviento, con ustedes, Ernesto, Violeta. Un gran abrazo desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Pues Violeta, se antoja interesante, da hasta envidia, realmente nosotros quisiéramos también estar en ese foro, ¿no? Sí, Ernesto, pues muchos elementos que nos comparte nuestro querido Fernando Buenabad, que está en Venezuela, y le mandamos un fuerte abrazo, una agenda, varios eventos que está aquí compartiéndonos, pero en específico a mí me llama la atención. Los dos, Ernesto, últimos que decía el Congreso Mundial por la Paz, y el otro, una humanidad más humana, que realmente frente a lo que estábamos aquí exponiendo y compartiendo con la audiencia, el genocidio y la intensificación de este genocidio, pues ya llevándolo a límites extremos, a una situación de hambruna al pueblo de Gaza, Ernesto, pues hablan de estos retrocesos
procesos civilizatorios y de esta barbarie de la que está comentando ahorita nuestro querido Fernando Buenabad. Y pues por eso es crucial también lo que él nos comparte y estos eventos que se van a hacer. No se está pensando en debatir la guerra, sino más bien se está buscando una agenda que pueda caminar hacia una paz mundial, ¿no? Es Congreso Mundial por la Paz. Eso me llama la atención, Ernesto, mientras decíamos las empresas, las grandes empresas armamentísticas siguen pensando en la ganancia, siguen pensando en hacer la guerra como una forma de reactivar también la economía ante la situación de caída de su tasa de ganancia. Bueno, pues acá se habla en otro sentido, Ernesto. Muy, muy interesante esto que nos comparte Fernando Buenabad. Pasando también a pues, noticias nacionales, aunque también roza una parte internacional, te lo explico por qué. Bueno, pues salieron publicaciones y críticas en varios medios de comunicación criticando a Ricardo Monreal, pues este diputado que coordina la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, particularmente en la Jucopo, y pues se fue de vacaciones. Y pues no tiene nada de malo pues que cualquier funcionario o funcionaria pues tiene derecho a irse de vacaciones. El asunto es de que empezaron a publicar en dónde se estaba hospedando y lugares a los que estaba yendo. Así que Ricardo Monreal pues hizo un video junto con su esposa dando una explicación de su situación y de por qué viajó y por qué no estuvo en el Congreso Nacional de Morena. Y pues esto fue lo que dijo Ricardo Monreal, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hoy le preguntaron al respecto y también dijo otras cosas. Pero vamos a escuchar primero a Ricardo Monreal. ¿Qué tal? Buenos días. Este martes aparece en un diario nacional de México una foto nuestra de mi esposa y mía y un pie de página que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Estuvimos ahí desayunando 2 días en Madrid porque mi esposa y yo planeamos estos días de descanso y de vacaciones durante unos días, no solo porque teníamos varios años sin salir, sino porque cumplimos 40 años de casados y planeamos salir estos días fuera del país. Pero quiero comentarte y comentarles a todo el país que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo 5 de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros. O sea, el ser servidor público también nos da derechos y también obligaciones, aunque entiendo que el ser público es un hombre sujeto al escrutinio, no vale la pena que acudan a falsedades o a distorsionar la verdad que nos dañe. Tenemos el derecho a pasear y así lo estamos haciendo unos días con nuestros propios recursos y en un momento de receso del Congreso donde no tengo ninguna responsabilidad legislativa. Ya regresaremos a trabajar y seguiremos estos días acá. Era importante aclararlo porque la nota y el propio pie de página intuye que estamos hospedados en el hotel y es totalmente inexacto. Saludos, que se la pasen bien. Buenas vacaciones para los que puedan. Pues bueno, Violeta, ahí luego haremos alguno, también ahí en traje de baño, en bermudas, desde nuestros guaraches, ahí desde algún lugar de la Mancha. Violeta, pues le preguntaron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al respecto, y pues no necesariamente le fue bien a Ricardo Monreal. Vamos a escucharla. ¿Alguna opinión respecto a estas vacaciones del diputado Ricardo Monreal en España? Ay, que cada quien lo evalúe. Siempre hay que decir una cosa importante. El poder se ejerce con humildad, lo primero.
siempre. Para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no. Siempre. Entonces, claro que cada quien tiene derecho a vacacionar y más, como lo explicó él, con sus propios recursos. Pero para todas y para todos, nosotros representamos un movimiento. Y yo respeto mucho a Ricardo, a todos los respeto. Y además ha tenido un papel muy importante al frente hoy de la coordinación en la Cámara de Diputados. Pero para todas y para todos. Quien nos evalúa a nosotros es el pueblo, siempre. Y eso hay que tenerlo en mente, siempre. Muchas gracias, buen día. ¿Alguna opinión respecto a estas? Bueno, estaba el video ahí congelado, no sé, pero bueno, Violeta, pues sí, le dio su llegue la presidenta Sheinbaum a Ricardo Monreal, ¿no? Cuando hablaste, Ernesto, de que íbamos a ya un ámbito nacional, pero también internacional, dije, vamos a hablar del Chicharito, ¿no? Que ahorita también vamos a hablar del Chicharito. También habló del Chicharito, sí, Sí, cierto. claro, ahorita hablamos del Chicharito y de esta expresión que hizo de las mujeres que me parece no menor y que sí hay que comentarla. Pero bueno, esto que ha comentado la presidenta a mí me parece muy atinado. El poder se ejerce con humildad y pues sí, realmente le está respondiendo de una manera muy, muy particular al coordinador de los diputados, Ernesto, en un proceso de austeridad que se está viviendo, ¿no? Y ella lo que dice, pues que cada quien lo juzgue, que cada quien haga su valoración, pero ella, por supuesto, que no se ve contenta con esto, sobre todo frente a la situación que se vive de cómo ejercer el poder, cómo ser austero desde este espacio, siendo el coordinador de los diputados. Y es que mire, finalmente, Ricardo Monreal es un tipo millonario, tiene mucho dinero y tiene muchas propiedades y humilde, pues no, es como Pedro Aces, les gusta viajar en helicópteros, en aviones privados y en VIP y es así se hicieron ya esta clase política que es a la que hemos dicho que ojalá pues salieran ya de Morena y entrara sangre nueva y que esta sangre nueva que entre, pues no les pase lo que le está pasando a la mayoría de los que están ahí, de los jóvenes y legisladores y jóvenes legisladoras, pues que se empiezan a hacer al mismo modo que pues la parte jurásica de la clase política y empiezan a conducirse exactamente igual o peor. Y también de la misma manera cuando son las críticas reaccionan peor porque son más jóvenes y a más juventud, pues mayor intolerancia. Así que, pues bueno, Violeta, pues son las realidades de la clase política y es lo que tendrá que ir enfrentando también pues nuestro país y tratar de ponerle altos y diques a esta clase política. Comentarle también en el marco, en temas internacionales, Violeta, pues se ha viralizado un video del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina. ¡Qué barbaridad! Si nosotros pensamos que tenemos aquí pues un personaje pues bastante siniestro y grosero además, como es el embajador de Estados Unidos en México, pues bueno, en Argentina está llegando Peter Lamelas, así se llama, no es otra cosa, ese es el apellido, Peter Lamelas se llama este hombre, y pues apenas va a llegar a Argentina y ya mandó su primer mensaje que ha generado un escándalo y un revuelo tremendo en Argentina y en otras partes del mundo. Miren nada más, vamos a escuchar a este sátrapa que va a llegar a Argentina lamentablemente. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution.
there are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Malay government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Malay and the Malay government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, probably even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Malay presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two. Está hablando este señor de que van a tener una injerencia dentro de Argentina, van sobre Cristina Fernández, van contra cualquier movimiento de izquierda, van contra China y pues tienen ahí pues un lacayo, Violeta, que es el presidente de Argentina, Javier Milei, y pues se antoja un tiempo también terrible para la Argentina. Pues ya lo están viviendo desde hace varios meses, Ernesto, y hemos también dado cuenta de esta situación terrible que viven las jubiladas, pero que vive el pueblo argentino en general, una situación pues dramática en términos de pérdida del poder adquisitivo, de la situación de empobrecimiento, del retiro del Estado en sectores estratégicos, Ernesto, de presionar la educación pública, de la represión y lo que vimos, ¿no?, en semanas recientes, pues del encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández. Así es que viven una situación brutal y claro, se puede poner aún más intenso, pero ya vive en una situación de pesadilla. Por eso, para mí adquiere mucha relevancia la posición que está teniendo Lula da Silva en América Latina. Claro, lo podemos decir así abiertamente, cobijado o está pues siguiendo otra estrategia con los BRICS y por supuesto pues que hay cierta fortaleza a partir de que está China, Rusia y la India, nada más ni nada menos presente ahí a través de los BRICS, Ernesto, con todo este poder económico que tienen estas tres naciones y que pues realmente entonces eso también hacen ya de por sí a una fuerte economía en América Latina que es Brasil. Así es, Violeta. Pues bueno, perdón que regresamos a la parte internacional, pero sí era una nota que se nos había pasado y que no queríamos dejar pasar aquí en este espacio, porque créanme que ha generado un revuelo tremendo en Argentina las declaraciones pues de este personaje que ya de suyo, pues de embajador, de diplomático, no tiene absolutamente nada, como son los embajadores que está enviando Donald Trump a distintos países del mundo. Pues prácticamente lo que está enviando son golpeadores, no embajadores, y bueno, pues cada país tenemos que lidiar pues con estos personajes que nos está enviando Donald Trump, Violeta. Pero bueno, regresando al tema de México, Violeta, pues este anuncio que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Oye, Ernesto, nada más estábamos terminando lo de Monreal hace ratito, cuando ya iba a entrar Laura Carlsen, estábamos y creo que no sé si lo terminamos, no sé si lo retomamos. ¿Te quedaste con algo? ¿Te faltó algo ahí? No, nada más pues comentar que la posición que tiene también en específico este personaje de la vida política pues es muy, muy particular, ¿no? Hablando de la situación de poder
pues él tiene un poder en el ámbito legislativo muy importante y que también me parece que el mensaje de la presidenta esta mañana va en ese sentido. No es cualquier militante, sino es una persona que tiene un poder dentro de las cámaras del Congreso y en ese sentido también me parece que va el mensaje. Pues sí, ya veremos ahí qué sucede. Por lo pronto, pues ahí está clarísimo que hay un distanciamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el diputado Ricardo Monreal. Y bueno, Violeta, pasando a este otro tema, que el anuncio que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de emitir bonos para capitalizar a Petróleos Mexicanos. Este es el comunicado que precisamente está publicando la Secretaría de Hacienda. Y bueno, Violeta, pues dice, la Secretaría de Hacienda anuncia acción emprendida para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Hacienda, como parte de la estrategia integral para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos, informa que se llevará a cabo una operación orientada a fortalecer la posición de liquidez de la empresa y atender sus obligaciones de corto plazo. La operación consiste en la emisión de instrumentos financieros denominados notas precapitalizadas, ya nos traducirás eso, Violeta, sus necesidades operativas y financieras dentro de los objetivos del balance. Esta operación no constituye una garantía a Petróleos Mexicanos. La operación forma parte de una estrategia financiera integral de Pemex, cuyos objetivos son la mejora de su liquidez, la optimización del perfil de vencimientos, la reducción de pasivos y costo financiero, todo ello con el propósito de contribuir a la seguridad energética y el desarrollo económico del país. La Secretaría se compromete a mantener una comunicación permanente a través de este canal exclusivo de información, garantizando transparencia y certidumbre en la implementación de cada una de estas medidas. Con esta acción, el gobierno reafirma su compromiso con el manejo prudente de las finanzas públicas y con el fortalecimiento de las empresas públicas del Estado como motores del desarrollo nacional. Esta operación se lleva a cabo conforme a la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Ingresos de la Federación, dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025, así como de la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos. Traducido, Violeta, pues se incrementa la deuda pública de México en $10,000 millones, Violeta. Bueno, Ernesto, creo que hay varias cosas que hay que comentar sobre esto, que no tenemos toda la información todavía. Emitió un comunicado oficial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a partir de ahí hemos visto también otra información que ha dado Bloomberg, incluso en términos del monto que todavía no ha sido transparentado. Bueno, hasta antes de entrar al programa no había sido transparentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y lo que tenemos que decir entonces es que tenemos una información todavía limitada. Sin embargo, bueno, la presidenta esta mañana también ha hecho una declaración, ¿no?, que se está apoyando para este año, eso es importante decirlo, pues estaría apoyando algunos vencimientos y amortizaciones que tiene Pemex. Y lo interesante que también ella decía que es un esquema que ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues ha trabajado y que pues ha trabajado ya también muy profundamente y que bueno, esta sería la estrategia. Y lo importante también aquí es comentar que no es deuda que esté emitiendo Petróleos Mexicanos, o sea, no está incrementando su deuda, sino el actor aquí responsable de este financiamiento que se le va a dar para apoyar estos vencimientos y amortizaciones
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un instrumento financiero, Ernesto, y de un monto todavía que no sabemos en términos oficiales cuánto es. Se habla de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares, que eso es parte de lo que se está dando a conocer por Bloomberg, pero insistimos, todavía no está la información oficial. Eso son lo que ha estado señalando Bloomberg. Y lo otro, Ernesto, que también es importante es decir, pues que solo serviría. Hay que comentar que la deuda para este año pues puede ascender a 8,000, casi 9,000 millones de dólares de Pemex, ¿no? Hay varias estimaciones entre 6,000 y casi más de 8,000 millones de dólares, pero también hacia el próximo año habrá una situación aún más delicada. Estamos hablando de más de 18,000 millones de dólares que se tienen que cubrir en el 2026 y en total pues hemos visto que la deuda asciende a más de 100,000 millones de dólares. Así es que este instrumento financiero negociado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no por Pemex, no aumentaría su deuda. Un instrumento financiero particular, pues no sería para endeudar más a la petrolera, sino más bien tratar de buscar una salida temporal, un respiro, como comentan varios analistas que hemos estado aquí siguiendo, un respiro de este año, pero un respiro que permitirá salir en este momento, pero que se tendrán que tomar acciones hacia futuro, unas acciones importantes frente pues a las obligaciones que tendrá que atender el próximo año, que decimos pues pasarán de estos más o menos 8,900 millones de pesos a 18,700 millones, perdón, de dólares. Entonces estamos hablando ya de una cifra mayúscula hacia el próximo año, Ernesto. Esa es la ventaja de tener aquí a la doctora Violeta Núñez. Ya vio usted, se fijó. Pues bueno, pues es esta parte de poder traducir un poco este tipo de préstamos, en qué se traduce, qué significa. ¿Es una buena decisión? ¿No es una buena decisión? ¿Es una mala señal? ¿Es una buena señal? Y para eso, pues es como dice Violeta, pues tenemos que tener todos los elementos y todavía hay información que no está clara y que nos parece que el gobierno pues también tendrá que transparentar y explicar para pues entonces saber de qué va. O sea, claro que llama la atención que la Secretaría de Hacienda saque este comunicado y no ponga el monto. ¿Por qué no? Pues ¿cómo no vas a poner el monto? Estás hablando, sí, estamos haciendo esta operación para capitalizar Pemex, y no dices el monto, pues ¿por qué no lo vas a decir? Y eso es lo que pues genera ahí pues suspicacias. En ese sentido, en la pregunta que le hicieron a la presidenta Violeta, no desmintió la cifra, así que pues tendremos que darla por buena y ya después veremos, pues ya nada más que haya más información y que Violeta nos haga favor pues de traducir qué significa esto y pues una lectura sobre este tipo de decisiones que pues necesariamente impactan al país. Violeta, tenías el tema también del Chicharito. Sí, Ernesto, y también Ya tenemos el video, así que cuando quieras lo pides. También esto que comentó en la mañana a propósito de la entrevista que tuvimos el día de ayer con Paco Ignacio Taibo, si no vieron la entrevista les invitamos a verla. También esta declaración que hoy estuvo esta mañana en el Palacio Nacional, Clara Brugada, y da una declaración a mí me parece interesante, ¿no? A partir de este artículo 20 de la ley de alcaldías, y ella habla de esta fracción 18 y pues en esta que señala que no se pueden enajenar ni concesionar de forma alguna pues estos espacios públicos y la infraestructura social, Ernesto. Y también, bueno, eso es parte de lo que se vivió en la mañanera. Y lo otro que tú estás comentando, pues son estas expresiones también del Chicharito que pues también fueron abordadas en la mañanera y que no nos parecen menores en el sentido
de lo que declara la presidenta, pues de que hay un machismo y hasta una misoginia, yo diría, contenida en esta expresión. Pero vamos a verla si ya la tenemos lista, Ernesto. Muchas gracias. El Chicharito Hernández, que como bien dijo la presidenta, y en eso yo creo que Violeta y yo coincidimos, y seguramente usted también, ¿qué opina de estas declaraciones de Chicharito? Pues que es un buen jugador de fútbol. Eso fue lo que opinó la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos las barbaridades de este burro, Chicharito Hernández. Vamos a escuchar. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso, poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. Tremenda esta declaración, Ernesto. Permitan ser mujeres, permitan ser lideradas por un hombre. Ese es brutal, Ernesto. Realmente, como dice la presidenta, pues es un buen jugador de fútbol y bueno, sigue siendo, ya no sé, yo ya me perdí si sigue siendo un buen jugador de fútbol. No, ya no, y tampoco es un buen jugador. No, bueno, yo no sé, estoy perdida en eso, ¿no? Pero lo otro es, como dice la presidenta, le falta mucho, mucho, mucho por aprender y pues esa es una situación que no nada más es exclusiva del Chicharito y por eso me parece aquí importante, sino de un pensamiento que también está presente pues en muchos otros espacios, Ernesto, y pues por eso también queríamos aquí traerlo y compartirlo con todos y con todas ustedes. Y dice la presidenta, ¿no? Yo creo que todavía, aquí lo cito, tiene mucho que aprender porque las mujeres podemos ser lo que queramos, Ernesto. No, no, sí, qué cosa. Y además, bueno, pues esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estas burradas de el Chicharito, que me queda claro que lo único que tiene en la cabeza es una pelota de fútbol y además ya no la patea bien. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva, pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Aquella idea de que las mujeres, nuestro papel es estar en la casa, pues claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos, pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Para eso pues tienen que desarrollarse también las condiciones para que pueda hacer eso. Pero esta idea ya es muy, no es una, es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. En el caso de... Pues es que, Violeta, es de veras increíble escuchar pues, a este Neandertal hablar así. Pues finalmente aquel Chicharito que se fue de México a triunfar en Europa y tuvo años realmente bastante buenos como futbolista, pues se fue uno y nos regresaron otro completamente distinto. Era un chavo muchísimo más centrado, ubicado, muy respetuoso, muy sencillo.
y de pronto pues allá alguien le dijo, tienes que liberarte de este yugo que vives y tienes que ser tú, y pues está siendo él, así, en toda la extensión de la palabra. Esto fue lo que dijo, este fue el primer video previo a este segundo a este primero que vimos, fue un video previo que mandó, y esto fue lo que dijo cuando venía en su carro. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! No, de veras es un burrazo, Violeta, es un burrazo, y es precisamente el ejemplo de lo que ilustra perfectamente pues la opresión que han vivido las mujeres en México y en el mundo, esta mentalidad, Violeta, que todavía está muy, muy arraigada. Sí, eso es lo que decimos, Ernesto, pues es la mentalidad del Chicharito, pero no solo de él, sino de muchos otros hombres, y sigue pues predominando en varios espacios este pensamiento y esta frase que es brutal, ¿no? Quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es una opresión patriarcal. No, es brutal lo que está diciendo Ernesto, por eso decíamos, la presidenta dice es una expresión machista y le agregamos que es misógina con todas estas declaraciones que había hecho ya también previamente. Y esto que decía la presidenta, que lo seguimos escuchando, ¿no? El lugar de las mujeres es estar en la casa, cuidar a los hijos, cuidar al marido y ser amas de casa, ¿no? Que bueno, también la presidenta lo compartía nuevamente esta mañana, como cuando gana la presidencia, pues le escribe un cierto personaje, va a llegar a Palacio Nacional una ama de casa, y pues ella dijo sí. Sí, además de ser presidenta, y hoy lo recordó, y la comandanta de las Fuerzas Armadas, también soy ama de casa, y pues muchas mujeres empezaron a escribir en sus cuentas de X, ¿no? Varias de ellas académicas, científicas, y muchas mujeres presidentes, además de todo lo que las labores que se tienen que hacer fuera de la casa, ya en los espacios públicos, en los trabajos, en donde se tenga que elaborar, pues también se llega a las casas y se tiene que ser ama de casa, Ernesto, y por eso decimos pues esta doble o triple jornada laboral y de explotación, y pues lamentable lo que dice este hombre, este sujeto. Sí, dice mi hermana Claudia, dice, ¿pero será cierto? No coincide su voz con el movimiento de los labios y tampoco reconozco su voz. Mi querida Cisterna, pues es completamente cierto, y sabemos que te cae bien el Chicharito, pero no, pues esa es la cruda realidad. Y de hecho, pues se está valorando que incluso a nivel FIFA va a ser sancionado como futbolista. También la Federación Mexicana de Fútbol se está pidiendo que tenga una sanción, que tenga implicaciones por este tipo de barbaridades, de este tipo de mensajes. Además, del vehículo no solamente es misógino, ¿no? Sino que además, pues es claramente, Violeta, claramente, pues tiene que ver con su vida personal, y me parece tremendo que esté mandando ese tipo de videos. No tendría que estar haciéndolo de esa manera. Oye, Ernesto, porque además una situación, ¿no? Y perdona ahí, Ernesto, pero ya vamos a cambiar de tema y ya sé, pero ¿quieres un hombre proveedor? Pues además las estadísticas nos están hablando de otra realidad, ¿no? Las mujeres además somos proveedoras también de una manera muy, muy importante, y entonces no va esta frase que dice él, pues nosotros proveemos y tu papel como mujer es limpiar. Limpiar, y además eso también es brutal decir eso, ¿no? Te toca limpiar y a nosotros proveer, cuando nosotras también somos proveedoras y pues también nos toca limpiar, y esa situación pues es brutal que él no tenga conciencia de eso. Sí, dice Naín Santiago, jaja, ese pobre compa, le hicieron daño tantos balonazos. Pues yo creo que sí, le pegaron varios balonazos en la cabeza.
Y bueno, pues ni qué decir. Está buenísimo eso. Sí, está buenísimo esa frase de Naín Santiago. Eh, Gustavo Cepe Gus. El mundo en el que se desenvuelve el tal Chicharito es el de la superficialidad y el de pensar con los pies. Personas como el tal Chicharito piensa con las patas. Adriana Vázquez, este tarado, por eso es jugador de fútbol, solo le sirven las patas. Este, ¿quién? Art, Art García, ¿quién se cree un coach life? El tipo sí que está traumado. Mónica Maldonado dice, además es un deudor alimentario, así que ni para escucharlo, no, al contrario, si además es un deudor alimentario, pues qué descaro y qué cinismo venir a pararse y poner y hacer un video así, Violeta, y sacarlo al aire, siendo un personaje famoso y siendo un deudor alimentario, pues qué decir, Violeta. Ernesto, pues ahorita podemos bromear y sí, me gusta mucho eso de tantos balonazos, pero desafortunadamente después esto se traduce en las violencias hacia las mujeres brutales y en los feminicidios. Ernesto, sabemos pues que muchos de estos feminicidios ocurren en el ámbito doméstico y por las parejas o exparejas, Ernesto, así es que pues es brutal este tipo de expresiones y de pensamientos y que volvemos a decir por tercera vez, desafortunadamente pues no es solo el Chicharito, sino está extendido en muchos ámbitos de este país y de otras partes del mundo. Así es, Violeta, y ahí uno puede desprender también esa violencia vicaria, ¿no? Porque cuando un personaje como estos se atreve a hacer un comentario de esa naturaleza públicamente, pues imagínese en privado con sus hijos, hijas, esa violencia vicaria que también estará viviendo pues la madre de sus hijos. Pues bueno, pues así como ella, millones de compañeras en el país y en el mundo padecen también de esa violencia vicaria que pues tiene que penalizarse de manera importante en México y en el mundo, y un trabajo de largo aliento, de larga data, pues ir transformando pues ese tipo de mentalidades y que los padres de familia asuman su responsabilidad en forma cabal, madura y responsable, y no tratando de generar pues este tipo de situaciones como las que genera el Chicharito Hernández en este tipo de videos, Violeta. Sí, sí, Ernesto. En verdad que bueno que le dimos un tiempo a esto, porque, bueno, pues desde su estructura, desde su poder que tiene, ¿no? Es un hombre, pues que fue muy exitoso o sigue siendo exitoso, no sé, lo que decía hace rato, me decías que ya no juega mucho al fútbol, pero tuvo mucho éxito, ha tenido poder y, bueno, pues expresarse así de las mujeres, pues ha de haber sido también, como tú dices, una experiencia que él tiene y pues no sé, entonces el maltrato que ha vivido o que han vivido las parejas cercanas a él debe ser intensa. Cuando escuchamos este segundo video, pues que a ti te toca limpiar y a mí me toca proveer, pues ya me imagino también todo el debate que se puede dar y las pugnas del poder dentro de ese tipo de relaciones que, insisto, pues acaban muchas de ellas en grandes tragedias cuando las mujeres se rebelan y ponen ciertos límites, pues viene toda esta expresión machista y toda esta expresión también de violencia de las mujeres, de los hombres hacia las mujeres, pues no queriendo ceder absolutamente nada, Ernesto. Eso es lo preocupante y por eso sí pensamos que debe de ser, pues tú decías ya va a ser analizado, si va a recibir una sanción, pues debería de ser analizado y recibir una sanción por este tipo de expresiones. Sí, y la sanción tendría que ser la suspensión, Violeta, la suspensión de este personaje como jugador de fútbol. Lo vemos también ya en el béisbol, pelotero mexicano, un muy buen pitcher, Urias, creo que se apellida. Si estuviera nuestro querido Alejandro Saldaña, él admiraba mucho a este beisbolista, pero también se molestó mucho cuando
pues Urías golpeó, entiendo que por segunda vez, a su esposa, Violeta, y la Liga de Béisbol de los Estados Unidos es muy estricta en ese sentido y suspendió a este beisbolista, no sé si 2 o 3 años, no pudo jugar y apenas recientemente le acaban de levantar la sanción y ahora el tema es a ver qué equipo lo contrata porque pues ya le quedó un estigma. Y en el caso del Chicharito, por ahí te pasé otra imagen, mi querido Cristian, de también esposas de futbolistas. Hay un futbolista muy famoso del Real Madrid, creo que ya no está en el Real Madrid, que se llama Isco, ¿no? Y su esposa hace declaraciones en los medios españoles, dice, el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza. Pareja de Isco critica a Chicharito Hernández y sus reflexiones. Pide sanciones ella contra el Chicharito por comentarios machistas. Y sí, ojalá le llueva por todos lados a este personaje y que haya una reacción, una respuesta por parte de las autoridades de fútbol, tanto de México como las internacionales, Violeta. Sí, Ernesto, pues como dices tú, también ha habido este tipo de expresiones en otros espacios, el ámbito, dices, del béisbol, pero también de los boxeadores, de los jugadores de fútbol americano, de todo. Por eso es lo preocupante esta situación y también en otros ámbitos, no solamente deportivos, sino en otros ámbitos. Y eso sigue siendo una situación grave y gravísima y pues qué bueno que se ha tocado en la mañanera y que también nos permite a nosotros retomarlo y analizarlo y seguirlo analizando sobre todo pues frente a los feminicidios que seguimos viviendo aquí, que insistimos, y no lo vamos a dejar de decir, muchos son por las parejas o exparejas, y justo con este tipo de pensamientos pues llegan hasta asesinarlas. Así.